Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Cuidado de los pies y las heridas en las personas que viven con diabetes. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nuevamente estamos con ustedes y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en un programa más de Diabetes y yo. Definitivamente, los pies de todas las personas que viven con la condición de la diabetes requieren cuidados específicos, cuidados especiales. Una herida en un pie diabético no es cualquier cosa, no es una herida en una persona que no vive con esta condición. Así que vamos a tratar, como en otras ocasiones lo hemos hecho porque nos parece muy pertinente este tema, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué deben de hacer las personas que tienen una herida en los pies y cómo se deben de cuidar los pies en las personas que viven con diabetes? Vamos a comenzar, como siempre, con un reportaje que nos introduce en nuestro tema. Cuando se vive con diabetes, las heridas representan un riesgo de infección, sobre todo si los niveles de glucosa o azúcar en sangre se han mantenido lejos de los objetivos de control durante cierto tiempo. Una herida es una rotura, pérdida de continuidad o separación en la piel, músculo, hueso, tendones, vasos sanguíneos y tejido conectivo en nuestro cuerpo. Hay factores de riesgo para que se presente una úlcera crónica, es decir, aquella que no evoluciona espontáneamente hacia la curación y no avanza a través de etapas normales de curación. En el caso de las personas con diabetes, se mezclan diferentes circunstancias que incrementan el riesgo de la complicación de una herida, como la circulación deficiente de la sangre, que impide la llegada de nutrimentos y oxígeno a todas las partes del organismo. De igual manera, el manejo inadecuado de los niveles de glucosa en sangre aumenta la posibilidad de infecciones. La prevención siempre será la acción primera. Mantener la glucosa lo más cerca posible de las metas establecidas por el médico es una gran defensa. Sin embargo, si la herida se presenta, es necesario que un profesional de la salud realice una curación que permita identificar la etapa del proceso de cicatrización en la que se encuentra. Por ello, es necesario que las personas con diabetes acudan al médico para la valoración y atención de sus lesiones. De todo esto hablaremos hoy con nuestro invitado. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted. Muchas gracias, como siempre, gracias a todas, a todos por acompañarnos en este programa Diabetes y yo. Y vamos a hablar precisamente de un tema muy, muy importante. Gisela, pues ¿qué tal? Preséntanos el día de hoy a nuestro invitado, por favor. Claro que sí, Maru. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un viernes más para hablar de salud. Y como Maru muy bien describía, vamos a hablar de cuidado de los pies, la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿qué hacer cuando tengo una herida? Y justamente para hablarnos de todo ello, se encuentra con nosotros el doctor Enrique González. Él es médico cirujano con maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, así como en Ciencias del Deporte y del Ejercicio. También el doctor González es miembro fundador e integrante de la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético. El doctor Enrique González es, además, director de la Clínica de Manejo Especializado de Diabetes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Doctor Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un saludo, gracias. Doctor, pues aquí lo importante es empezar con definiciones. Y yo recientemente te escuchaba comentar qué es lo que efectivamente debemos entender por pie diabético. ¿Todas las personas que vivimos con diabetes tenemos pie diabético o es pie diabético hasta que tenemos alguna complicación? Adelante, doctor, por favor. Pues bueno, muchas gracias, Gisela. Es importante este comentario de que tenemos que hacer entender que el paciente que vive con diabetes va a tener esta condición toda su vida. Dentro del riesgo que tiene de presentar es aumentar el riesgo de presentar un síndrome de pie diabético activo o agudo. Pero el hecho fundamental es que el paciente que vive con diabetes tiene pie diabético grado 0 o de bajo riesgo, o de muy bajo riesgo, desde que ya tiene la enfermedad. Si nosotros no empezamos a comprender la importancia de que el paciente que vive con diabetes en ese momento ya está, por pura estadística, predestinado a presentar una complicación secundaria a lo largo de la evolución de la enfermedad, llegaremos tarde a atender esta complicación secundaria. Los libros y algunas escuelas de medicina muy estrictas hablan que el síndrome de pie diabético se presenta hasta que existe una lesión. Otros posicionamientos mucho más exigentes nos dicen que no es necesario que haya una lesión, que un pie diabético puede evolucionar de un grado 0 a un pie en riesgo en cuestión de horas. El pie diabético activo es una urgencia y esta urgencia tiene que prevenirse desde el momento en que entendemos que el paciente ha debutado con la enfermedad. Sí, la respuesta es el paciente que vive con diabetes ya tiene un grado de pie diabético desde que lo diagnosticamos. Y es nuestra obligación el tamizar y utilizar una escala de pie para saber en ese momento en qué riesgo se encuentra. Ajá. Y doctor, ¿cuáles son estos riesgos? ¿Cuáles son los principales riesgos que presentan las personas con diabetes en el cuidado de sus pies? ¿Nos puede mencionar? Porque, por ejemplo, pues sabemos que tenemos que tener la glucosa en orden, o sea, no alta, que tenemos que cuidar las uñas de los pies, no caminar descalzos, calcetas adecuadas, calzado adecuado, evitar las heridas. Háblenos, por favor, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que cuidar en especial estos pies con las personas que viven con diabetes? ¿Cuáles son los riesgos principales? Existen algunas clasificaciones que son bastante fáciles de entender. Dentro de ello, ahorita les hablaré, pero la piedra angular y lo que determina el factor de riesgo es el no estar en metas de control. El descontrol de la glucosa a lo largo de la enfermedad es el principal factor detonador para que todos los demás factores se vayan sumando y pueda existir una lesión. Existen factores modificables y no modificables. Lo más importante dentro de los modificables es a donde se da la mayor carga de la educación. El modificable mayor es el llegar a metas o no de control. Ese es el mayor de los modificables. Otro de los modificables, que podría ser también externo, es el hábito tabáquico. El hábito tabáquico puede ser modificable y es igual de importante que el estar o no controlado de la glucosa. Otro factor modificable, pero interno, es la cantidad de ácidos grasos que circulan por la sangre del paciente, es decir, los triglicéridos. Llevamos 3 modificables que son los de más peso: glucosa, hábito tabáquico y cantidad de triglicéridos circulante. Estos son entonces modificables internos. Existen algunos otros modificables como el medio ambiente, la educación, que es el único factor en conjunto que puede evitar amputaciones hasta un 85%. El hecho de enfrentar a un paciente a una educación estructurada, es decir, a educarlo, que lo atienda un educador en la diabetes, en ese momento tiene un 85% menos de riesgo que todos los demás pacientes que viven con diabetes de llegar a ser amputado.
y esto existe ya evidencia científica. Existen factores locales y existen factores externos. Los factores locales es el haber nacido con un pie con deformidades óseas, el haber nacido con un pie de mayor riesgo, es decir, existen pies griegos, egipcios, romanos. No es que los pies sean bonitos o feos, simplemente son formas con las que nacemos, ¿no? El hecho en las mujeres de utilizar tacones altos, de hacer que por la biomecánica del pie se modifique y tiendan a formar hallux valgus, lo que conocen ustedes como juanetes. El hecho de tener onicomicosis es muy importante, es un factor de riesgo, también modificable, de mucho peso, pero que es local. Y existen factores externos, como el hecho de acercarse o quemarse con solventes químicos, el caminar en cosas calientes, el caminar descalzo, el utilizar zapatos no adecuados. Todos estos son externos. Afortunadamente también son modificables. ¿Qué es lo único no modificable? Pues el hecho de vivir con la condición de diabetes, el ser hombre o mujer, el tener 20, 30 o 40 años, esos tres, y el pertenecer a algún tipo de raza étnica son los únicos no modificables. Pareciera que son los de mayor peso, pero no. Digo, la evolución del ser humano es cumplir ciclos y años, y todos los demás modificables nos pueden llegar a tener un porcentaje de bastante éxito al modificar la conducta de la enfermedad. Recuerdo otra vez, para que nos tengan bien claros, factores de riesgos modificables y los más importantes es las metas de control de la glucosa, el quitarse el hábito tabáquico, los triglicéridos circulantes, y ahí sumados iremos viendo otros scores que deben de estar muy, muy bien controlados por el equipo médico. El hecho de nacer con el pie del 9, del 11, del 7, del 6, del 5, pues no afecta tanto, sino más bien cómo tengo mis pies, de qué forma y qué zapatos lo obligo a usar. Hay personas que tienen los pies que predomina el ámbito longitudinal que el ancho, y ellos no tienen tantos problemas. Pero cuando tienen los pies, digo vulgarmente, esto es un programa para el público, en el que tenemos que entender todos, los pies que nos dicen, tienes pies de tamalito, ¿no? O tienes pies gorditos, y que a fuerzas queremos utilizar zapatos que están de moda y que son zapatos de una sola suela y que son súper incómodos. Esos son factores de riesgo y que son muy importantes. Otro factor de riesgo muy común, la autolesión. El paciente con autolesión, es decir, que se corta las uñas él mismo o que por alguna razón se pega con los muebles o en la cama. Esto es muy, muy común cuando andamos caminando descalzos y andamos deprisa y de repente, ya te diste, ¿no? En lo que se llama la espinilla, en la parte anterior de la pierna, en la tibia, y en donde tenemos menos protección porque está casi expuesto el hueso abajo de una piel muy delgada. Esos son los factores más comunes. Doctor González, perdón la duda, pero para que quede claro para nuestros radioescuchas, usted mencionó el pie griego, el pie egipcio. Sabemos que hay malformaciones por el uso de los zapatos, eso a lo largo de la historia, ¿no? Pero ya una persona nace con esas características, ¿cómo podemos saber cuál es el pie griego, el pie egipcio, por favor? Claro, el pie griego tiene que ver con el segundo y el tercer ortejo, es decir, después del dedo gordito. Hay personas que tenemos el segundo dedo más grande que el tercero, y hay personas que tenemos el tercer ortejo, el tercer dedo más grande que el segundo. Es exactamente eso, es la diferencia entre los tipos de pies. Y esto da cabida a que hay personas que creen calzar de un número y predomina el tercer dedo como más largo que el resto de los demás, y esto hace que la biomecánica de la pisada cambie. Obviamente el pie que es menos común es el pie que es recto, un pie cuadrado, en donde los 5 cortejos, es decir, los 5 dedos, terminan aproximadamente en la misma longitud. En el pie griego, los 2 primeros dedos, el gordito y el segundo ortejo, son los más largos y hacen como un pie en caída, imaginemos una L.
Y el pie egipcio es a donde va del más chiquito al más grande, iniciando por el dedo pulgar, perdón, por el primer ortejo. Gracias, doctor. Sí. Y doctor, además de estas dudas sobre cómo son nuestros pies, que es algo que deberíamos tener todos en cuenta con o sin diabetes, algo que a mí me parece muy importante es entender por qué, y empezando a hablar del tema de las heridas después de esta lista que tú muy amablemente nos detallas, por qué una herida en un pie, sobre todo, de una persona con diabetes puede tardar en sanar hasta que cicatriza totalmente o puede derivar en una amputación, que es una de las principales preocupaciones de las personas que vivimos con la condición. ¿Qué es lo que pasa con las heridas en nosotros, doctor? ¿Por qué en algunos no cierran? ¿A qué se debe, por favor? Entendamos primero que de manera normal para los pacientes que no tienen ninguna enfermedad que comprometa el sistema inmunitario, aproximadamente las lesiones inician su reparación de los 14 a los 21 días. Esto es una orquesta perfectamente afinada. Y cuando digo perfectamente afinada, ustedes imaginen la mejor melodía que a ustedes les guste. Y entonces, a pesar de que los instrumentos se sobreponen a veces unos sobre otros, todos llevan una etapa. Estamos hablando que el director de la orquesta se llama glucosa. El director de la orquesta se llama glucosa. Cuando la glucosa se encuentra en parámetros de control, estos 7, 14 y 21 días cumplen un ciclo en llamar a las células reparadoras. Las primeras pues son las plaquetas, los que se encargan de que no se nos tire la sangre. Los leucocitos, que son los soldados que se encargan de que las infecciones no penetren. Y posteriormente empieza a llamar a las células reparadoras llamadas fibroblastos. Esta canción se llama cicatrización. Cuando el director de la orquesta llega descontrolado, llega con prisa, llega con retardo, va a interpretar mal la melodía de la cicatrización. Y entonces, la glucosa es el mecanismo bioquímico reparador que dicta la velocidad, la calidad y la forma de la cicatriz. Esto en todos los tejidos. Estamos hablando de afuera hacia adentro, de piel, de tejido celular, de fascias, de fibras musculares y de tendones, ¿sí? Y de huesos también. Entonces, a lo largo de la evolución, los pacientes que viven con diabetes, pues imagínense que tienen a todos estos soldaditos pues medio confundidos, porque llevan bastante tiempo viviendo con esta enfermedad y cuando el paciente está bien controlado, pues los soldados marchan al ritmo de la música, los leucocitos llegan a hacer su función, las plaquetas llegan a hacer su función de reparación inmediata de los vasos, pero cuando el director llamado glucosa se encuentra abajo, tampoco se cicatriza. Eso es menos difícil. Pero cuando se encuentra arriba, que es lo más común, pues no saben si mandar primero a los fibroblastos, o si las plaquetas se van a quedar ahí 4 días, o si los leucocitos van a estar ahí hasta el 9º o el 11º día. Y entonces de repente cada quien empieza a tocar el instrumento como puede y la melodía se escucha totalmente desafinada. Llega un momento en que se cumplieron los 21 o los 28 días y ya se retrasó la música, ya se retrasó la melodía de la cicatrización y entonces vienen otras células ya con otro tipo de actividad que tendrán que hacer la cicatriz como puedan. Cuando es una herida sencilla, pues esta cicatriz puede ser de una regular calidad, pero cuando hablamos de un complejo como una úlcera vascular o un pie diabético, estas cicatrices tienen todos los factores de riesgo para seguirse infectando, para no cicatrizar, porque los leucocitos, que son los soldados para que junto con los neutrófilos nos defiendan de las infecciones, no lleguen, y para que los fibroblastos, que dependen totalmente de la glucosa, no se formen o se formen con muy poca fuerza. Eso se llama el proceso de la cicatrización. Y la conclusión es que los pacientes que viven con diabetes y no están en metas de control, pues tocarán una mala sinfonía. Doctor, ¿y qué debemos de hacer si aparece una herida
y yo vivo con diabetes? ¿Qué debo hacer? Claro, la vigilancia Si no de es una herida, grave, ¿qué hay que hacer? la vigilancia de una herida, pues no compleja, es decir, como cuando estamos en casa, cortamos una cebolla y nos cortamos de manera leve. Esto es muy común en los pacientes con diabetes. O cuando nos cortamos las uñas y no tenemos la calidad visual y no hemos tenido un entrenamiento y de repente nos empieza a doler a donde nos cortamos al ras la uña del lecho ungueal, lo que tenemos que vigilar es lo siguiente. Primero, que no huela mal. Eso se percibe inmediatamente. Segundo, que no cambie de coloración. Es decir, que se empiece a poner morada o negra. Tercero, que no empiece a tener algún tipo de secreción, específicamente pus, y que esta pus huela bastante mal. Cuarto, que duela en intensidad grande. Quinto, que aumente la temperatura. Y si esto se va sumando día con día, estamos obligados a ir al médico. Repito, que no cambie de coloración, que no tenga una secreción, que no aumente su temperatura y que no tenga dolor. Si el dolor, el enrojecimiento, lo caliente, la pus y el cambio de coloración se van sumando, esta herida se va a empezar a complicar. No esperen a tener más de 2 factores para acudir a un médico. Las heridas tan simples como las cortaduras mal de uña o como las cortaduras con un cuchillo de cocina pueden terminar en heridas complejas de tratar cuando el paciente se encuentra descontrolado. Podemos utilizar algún tipo de antiséptico local, hacer un lavado inmediatamente como con agua y jabón, usar cualquier antiséptico, puedo hablar, no sé, de marcas, agua oxigenada, mertiolate, estericide, bacitracina, argentafil, algo que tengan en el botiquín que son para desinfectar heridas, lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar en la primera intención, es decir, me acabo de cortar y me corté con un cuchillo. Me voy a lavar con agua corriente, me voy a poner jabón y me voy a poner un antiséptico y mi curita o mi gasa y mi vendolete. Bueno, pues ya pasaron aproximadamente unas 4 o 5 horas. El primer signo es que si la herida no, podemos haber tenido una herida más complicada. ¿Sale? De acuerdo, doctor. Rápidamente insistir. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esta observación de mi herida antes de ir al médico? Bueno, si no nos queremos esperar, lo primero que tenemos que hacer es no perder la virtud de estarnos automonitoreando. Si yo sé que tengo 3 días en descontrol por algún tipo de situación, le voy a tener que poner la mayor atención a la herida. No más de 2 días cuando el paciente está en descontrol. No más de 2 horas si la sangre, pues, de manera normal no ha cedido, ¿no? En una herida que no debiese de ser compleja. Y no más de 3 días estando en metas de control. Una herida que no deja de sangrar no te vas a esperar más de 2 horas, ¿no? Una herida que pareciera ser tan común como la que siempre me había pasado cocinando, o me enterré un desarmador de manera ligera, o me pinché con un clavo haciendo carpintería, o me machuqué y como que se me arrancó la uña. No te esperes más de 2. Ah, no, pero fíjate que yo estoy en metas de control, estoy súper bien de todo, no fumo, tengo los triglicéridos de 19. Ah, bueno, vigílala 2 veces al día, lávala con agua y jabón, ponle su antiséptico, y si al tercer día empiezan a sumarse estos factores, no te esperes a tener más de 2. Ah, ya cambió de coloración, híjole, ya se sumó el mal olor, pum, vámonos al médico. Porque seguramente el tercero, el cuarto y el quinto día van a avanzar de una manera impresionante en que ya vas a llegar con algún tipo de herida necrótica, con algún tipo de herida que comprometa ya no solo utilizar antibióticos o curaciones con lavado, agua y jabón. Doctor, ¿qué le parece si vamos a ese listado que está pendiente en cuanto al cuidado que deben de tener las personas que viven con diabetes para no tener problemas? ¿Cuáles son este listado que debemos de tener para los cuidados?
Por supuesto, sumado al octavo, antes de los 7 autocuidados que nos enseñan como cuando estamos con un educador en la diabetes, es seguirnos monitoreando, ¿no? Me acabo de tener un factor de riesgo. Esto se llama no asumir actitudes de riesgo. Yo sé que ya me monitoreé, que me tomo los medicamentos, que hago ejercicio, que tomo decisiones positivas, que tengo una actitud muy positiva, pero ¿qué creen? Hoy me corté. Pues yo sé que mañana, aunque no me tocaba, me voy a monitorear, ¿sí? ¿Qué cuidados preventivos tengo que tener? Evidentemente, hablando de los pies, el lavado diario con agua y jabón, el secado perfecto, regresarme al lavado diario con agua y jabón a una temperatura que el dorso de la mano pueda detectar como agradable. Acuérdense que las zonas distales de la neuropatía periférica de nuestros pacientes, que por pura estadística, aproximadamente 7 de cada 10 pacientes que han tenido en su vida algún tipo de descontrol y que tienen más de 5 años, pueden tener ya alguna sintomatología de neuropatía. Es decir, que sientan menos, que no sientan el calor, que no sientan el dolor en los pies, y si ustedes se van a lavar los pies, pues el agua con la que se bañen debe de soportarla el dorso de la mano, ¿sí? Eso es un detalle muy importante, lavarse con agua y jabón. Posteriormente, secarse perfectamente entre en medio de los dedos. Después de secarnos, revisarnos con un espejo, ya sea en nosotros mismos si tenemos la capacidad visual, en un lugar bastante bien iluminado, revisarnos las plantas de los pies, revisarnos la zona interdigital, revisarnos el dorso y los tobillos, revisarnos todos los días al iniciar la jornada los zapatos y al terminar la jornada los zapatos, la parte de las suelas, y hay que meter la mano con mucho cuidado a ambos zapatos para evidenciar que no existan objetos extraños que estén ahí. Si están y se pueden quitarlos e inmediatamente revisarnos los pies. Posteriormente, utilizar algún tipo de crema hidratante hasta los tobillos, con mucho cuidado hasta el dorso del pie y la zona plantar. Y en medio de los dedos no se vale poner crema, se pueden poner lociones que disminuyan la cantidad de sudor que tengamos, o podemos utilizar algún tipo de talco de grado médico que nos ayude a no formar hongos. Si yo tengo callosidades porque mi trabajo me obliga a caminar o porque la genética que yo tengo me da el factor de riesgo de formar callos, o porque utilicé mucho tiempo zapatillas, no manipularlos, no utilizar soluciones mágicas, milagrosas o químicas que no solo son más que provocan quemaduras químicas para disminuir el grosor del callo, no autolijarse con una lija que no sea recomendada por su médico o su podiatra o su podólogo, el acudir a un servicio podológico por lo menos una vez cada 2 meses, y el estar pidiéndole, este es el más importante, el estar pidiéndole a su médico que los descalce cada que les dé una consulta. Es muy importante. Así como los pesa, así como les toma la presión, ustedes acuérdense, oiga doctor, ya me midió, ya me tomó la presión, ya me tomó la temperatura, ya me tomé la glucosa. ¿No cree que le falte que de una vez me vaya quitando los zapatos? ¿Vale? Muy bien, pues son consejos, son palabras muy importantes que nos dice el doctor en cuanto al cuidado, y hay que poner atención cuando vamos a los médicos para que exigir de alguna manera también que haya una revisión adecuada si vivimos con la condición de la diabetes. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Siempre tenemos una cápsula de salud que insertamos en nuestro programa y regresamos con esta charla. Hoy nuestro invitado es el doctor Enrique González. Él es médico cirujano y nos está hablando precisamente del cuidado de los pies en las personas que viven con diabetes. Ahorita regresamos. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula de estos consejos de salud, te quiero platicar
que por ahí anda circulando un estudio de una empresa que se llama Ipsos, donde, bueno, pues analizaron las causas del por qué algunos países incrementaron en gran medida su peso durante esta pandemia. ¿Y qué crees? México, uno de los primeros o de los que se encuentran en primer lugar que han incrementado de peso. México incrementó, bueno, los mexicanos hemos incrementado aproximadamente 8.5 kilos después de Arabia Saudita, Argentina, Perú, Chile, que en promedio incrementaron ellos entre 7 y 7 kilos 900. Después de Hong Kong, que incrementó 3.4 kilos. Bueno, ahí no termina todo. Dentro de las causas, pues evidentemente está este resguardo que hemos tenido que hacer, que es un resguardo saludable. Yo siempre les diré que somos afortunadas las personas que podemos estar desde casa trabajando y, bueno, pues cuidándonos, ¿no? Debemos de verlo como eso, como un resguardo saludable, sentirnos afortunados, porque, bueno, pues muchas personas que a lo mejor quisieran estar en casa y tienen que salir a trabajar por el sustento de su hogar. Así es que, bueno, agradezcamos a aquellos que podemos estar en casa. Bueno, y dentro de otras causas también se encuentra que disminuimos nuestra actividad física, nos hemos vuelto más sedentarios. Si siguiéramos sedentarios hace algunos años, 8 de cada 10 mexicanos adultos no practicábamos buena cantidad de actividad física. Bueno, pues ahora con esta pandemia se incrementó. También la ansiedad ha hecho que nosotros como mexicanos pues preferamos algunos alimentos como ricos en grasas, ricos en azúcares, ricos en harinas, o pues pueden ser que no sean ricos en estos nutrimentos que yo les comenté, pero puede ser que sí nos estemos excediendo en las porciones. Así es que dentro de estas causas pues está el incremento a la comida, pero por esta ansiedad que no sabemos cómo canalizarla. Dentro de las soluciones que ellos encuentran y que preguntaron a los mexicanos, pues por supuesto las personas encuestadas dijeron que una de las soluciones es que tuviéramos más áreas verdes cercanas a casa para poder practicar algún ejercicio, para poder hacer una caminata, acceso a la comida saludable, y seguramente ustedes van a recordar estas cápsulas que hemos hecho sobre cómo combinar de manera saludable todo tipo de alimentos. Recordemos que desde Quiero Saber Salud siempre les decimos que no es el alimento, es la cantidad y la frecuencia. Así es que debemos de aprender a combinar de manera más saludable. Si voy a comer unos chilaquiles por la mañana, bueno, pues ya sé que a lo mejor en la tarde no como alimentos que tengan tanta cantidad de tortilla. Si sé que voy a cenar a lo mejor una rica pasta, pues entonces la comida y el desayuno, pues trato de moderarme en alimentos del grupo de cereales. Algunas de estas causas y, por supuesto, las soluciones son las que se vieron en este estudio. Así es que yo los dejo y nos escuchamos en una cápsula más. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Seguimos esta tarde en Diabetes y Yo y estamos hablando de un programa que estamos seguros resulta de interés para quienes vivimos con diabetes y para quienes tenemos un ser querido que vive con esta condición, y se trata del cuidado de las heridas, porque desafortunadamente la diabetes es una de las primeras condiciones que causan pérdidas de extremidades en nuestro país y en el mundo. Se amputan muchísimos pies debido a muchos factores, como nos ha estado comentando nuestro especialista de esta tarde, el doctor Enrique González, pero vamos a tratar de analizarlos y de ofrecer muchas recomendaciones para que cuidemos de nuestros pies y cuidemos de los pies de las personas con diabetes que amamos. Doctor González, exactamente qué es la neuropatía diabética, que sabemos que es una complicación propia de la diabetes, pero que de pronto es dificilísimo de hacerla llegar a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es? Muy bien, la neuropatía diabética es una de las 4 complicaciones que va a presentar el paciente que vive con esta enfermedad a lo largo de la evolución de la misma. ¿Con qué velocidad la va a presentar? Pues depende otra vez, la reina del juego del ajedrez, la glucosa,
en qué cantidad circule. El hecho de que el paciente, por algún motivo, cuando llega a la consulta y dice, doctor, he sentido como que se me duermen los pies, he sentido como que me hormiguean los pies. El sistema neurálgico, el sistema que conecta el cerebro al resto del cuerpo, tiene algunas funciones. La primera se llama motora, es decir, es el que mueve, y el otro, la sensitiva, es el que siente, y la otra función se llama mixta. O sea, hay cables que mueven los músculos, que dan movimiento incluso a los pelos de la piel. Hay nervios que nos dan la sensibilidad de distinguir entre frío, calor, hablando de los pies, entre presión, entre profundidad y entre dolor. Y entonces, todos estos, y el otro es el mixto, es decir, trae de los dos, sientes y mueves. Entonces, la glucosa, imaginen ustedes un cable en el cual cuando queremos cambiar la instalación eléctrica, y ese cable tiene un recubrimiento que se llama mielina. Esa mielina está dependiente de la cantidad de glucosa que esté por ahí cerquita. Y cuando la glucosa está siempre alta, esta mielina empieza a quitarse, es decir, se desmieliniza. Y entonces cómo la onda o cómo la sensibilidad viaje en esos cablecitos dependerá de la calidad de la mielina. Cuando el paciente que vive con diabetes empieza a tener, como hay pérdidas de la protección del cable o como que se doblaron los cablecitos, imagínense ustedes el cable de su cargador del celular, que cuando ya tiene mucho tiempo con ustedes y no lo cuidaron y empieza a doblarse en los extremos, ya sea de la conexión al celular o de la conexión a la luz, empieza como que a dejar de mandar señal. Justo exactamente pasa con la neuropatía. El paciente empieza a perder la sensibilidad, muchas veces primero la de calor, la de temperatura, la de frío, luego la de dolor, y entonces la neuropatía se ha instalado. La neuropatía diabética es una complicación secundaria dependiente de la cantidad de glucosa que circula en sangre y que se manifiesta de la siguiente manera: hormigueo, disminución de la presión, es decir, el paciente a veces nos refiere que está caminando como en algodones o que está caminando como en agujas. El hecho de que ha perdido la capacidad de sentir dolor, tú ves al paciente cómo trae los zapatos súper apretados, y cuando los descalzas, incluso ahí está la marca de las agujetas. Una persona que no tuviera cambios en la sensibilidad, pues no los aguanta, ¿verdad? Y la otra muy común es que dice, doctor, es que yo siento como si trajera unas calcetas de jugar fútbol todo el tiempo. Y eso es la neuropatía diabética, los cambios y la disminución de la sensibilidad, del dolor y de la profundidad en nuestro paciente. Esa es la más común. Existen otras neuropatías, pero que con este ejemplo espero les quede claro. El paciente empieza a variar esta sensibilidad del dolor, de la temperatura, de la profundidad, y esto es un factor de riesgo muy importante. Gracias, doctor. Hay anuncios muchas veces en Facebook, en Internet, unos muy sensacionalistas y otros que nos dicen, no, yo, el pie diabético se cura, no deje que se le ampute, nosotros le salvamos su pie, y otros que son muy tremendistas, que casi te llevan a que te amputen el pie. ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento en que es necesario, que es una medida bastante drástica, y que ustedes como médicos deciden amputar un miembro, el pie, a veces hasta la rodilla? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, doctor? Lo primero aquí es que el paciente muchas veces llega tarde al diagnóstico. Y sumado a que el equipo de atención del cuidado de los pies en el paciente que vive con diabetes está dividido, está estratificado por los niveles de complejidad. Existen muchas clasificaciones para poner un pie en una plancha metálica y quitarlo y amputarlo. Y existen muchos especialistas que todos ellos pueden dar una opinión.
pero cuando se conjuntan los especialistas, interactúan entre ellos y se comunican, pueden existir posibilidades de salvar un pie que tenga una clasificación muy alta. La que ustedes quieran y manden, no les voy a hablar de clasificaciones porque es un programa para pacientes, pero la más común es la de Wagner, y es muy sencillita, del 0 al 4, pero la que utilizamos los que nos dedicamos a pie diabético es la de San Elian, y ella nos dice qué tanto podemos salvar un pie. Sí, existen muchos anuncios sensacionalistas y que muchos de ellos pueden tener detrás un equipo multidisciplinario que puede hacer lo posible por salvar un pie. Y este equipo multidisciplinario está en el siguiente orden. Una enfermera que esté capacitada para revisar pies, un médico general que pueda clasificar y derivar a tiempo a un hospital o derivar a tiempo a una clínica de segundo nivel. 3, un podiatra. 4, un ortopedista. 5, un cirujano general y un cirujano vascular. Cuando atrás de estos anuncios sensacionalistas encontramos algunos de estos equipos, estamos en un buen lugar. Pero si llegamos al lugar y nos ofrecen, oiga, ¿y usted es médico? No, pero fíjese que tomé un curso de heridas en la universidad, de tal universidad, ¿no? Y entonces, ¿usted qué es? Pues no, nada más me gustan las heridas, era cosmiatra y ahora me gustan las heridas y he aprendido con la práctica. Ah, bueno, pues un foco rojo, ¿no? También existen médicos que hablan de soluciones milagro. Ninguna solución es milagro, siempre tenemos que tener un equipo multidisciplinario atrás. Existen terapias adyuvantes, es decir, adyuvantes que ayudan al equipo multidisciplinario a tener un mejor resultado y muchas veces ni así podemos. Estas terapias adyuvantes se llaman oxigenoterapia hiperbárica, se llaman factores de crecimiento epidermoide, se llama ozonoterapia, se llama cura húmeda, que es la más común y que la que tiene mejor resultado en combinación con las demás. Efectivamente, la cura húmeda a través de parches, la presión negativa llamada VAC, y de ahí yo creo que es lo que les puedo yo decir como adyuvantes de la curación del pie diabético. Un pie diabético alarmante, como lo que ustedes ven a veces en los periódicos, existen y son la mayoría, desgraciadamente. Y si existe alguien con la profesionalidad, con la capacitación y con la capacidad de la infraestructura, se puede salvar. Pero si ustedes llegan a un consultorio, imaginándose un pie así que huele mal, que se ve negro, no sé, imagínense un pie diabético muy, muy feíto, que esté en riesgo, y que llegan a un consultorio de la colonia y que dice, pues, no me va a hacer nada, pues desde ahí sospecha, ¿no? Porque este paciente seguramente ya pasó por otros 4 consultorios y ha gastado una cantidad enorme entre parches y antibióticos, y él lo que necesita es que lo ataquen de manera aguda. Y el ataque de manera aguda se hace en un quirófano ambulatorio o en un quirófano de un hospital. Y posteriormente podemos hablar de todas las terapias adyuvantes que les dije. Pero si de entrada ustedes van con su paciente buscando atención y casi le vienen cayendo los dedos y no ven una infraestructura como la que les estoy diciendo, pues duden, seguramente es charlatanería. Perdón, doctor, mencionó cosmiatra. ¿Qué es eso? Un cosmiatra es una persona que se dedicó a vender cosméticos y que hizo cursos y que ahora, a su experiencia con pieles jóvenes, con pieles de la cara, pues quiere tratar heridas porque tomó un curso de heridas en alguna institución no certificada, ¿no? Bueno, doctor, pues vamos a hacer una pequeña pausa ahora también para pasar a nuestro glosario, también un segmento importante de nuestro programa, y platicaremos y le preguntaremos al doctor también, pues, cuáles son las personas encargadas, los médicos, los especialistas que deben de ver el pie diabético, que deben de revisar al paciente y que son los que tienen la última palabra en este tipo de asuntos. Ahorita regresamos. Glosario, para conocer los términos médicos. Ortejo, dedo de los pies.
Pie egipcio. Los pies que tienen el segundo dedo más corto que el primero. Es el más habitual. Entre un 50-60% de las personas lo poseen. Pie griego. Pie en el cual el segundo dedo es el más largo. Después sigue el primer dedo o dedo gordo. El tercero prácticamente mide lo mismo. Y el cuarto y el quinto dedo son más pequeños. Leucocitos. Parte del sistema inmunitario del cuerpo. Ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Fibroblastos. Células en la capa media de la piel. Dermis, responsables de la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, que son las proteínas fundamentales que hacen que la piel conserve su elasticidad, estructura firme e hidratación. Fascia, tejido conectivo que rodea y penetra en todas las estructuras de nuestro cuerpo. Plaquetas, fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas. Úlcera vascular, lesiones que generalmente se localizan en miembros inferiores. Neutrófilos, primeras células inmunitarias que reaccionan cuando entran al cuerpo microorganismos como bacterias o virus. Nuevamente vamos a preguntarle, estamos conversando con el doctor González precisamente del cuidado de los pies, de todo este tema del pie diabético. Doctor, ¿cuáles son los especialistas que ven los pies, el pie diabético? Y pues hay diferencias muy importantes que nos gustaría que nos marcara, que nos dijera, pues las diferencias entre un podólogo, un podiatra, esas diferencias que son importantes para elegir al mejor especialista. Sí, en efecto, pues la pregunta es una pregunta que, valga la redundancia, nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? Es una pregunta que no se ha contestado de una manera científica, puesto que el pie diabético ha sido una tierra de nadie, ha sido una tierra olvidada, pero la más vapuleada para nuestros pacientes. Cuesta mucho dinero perder una extremidad, amputas a una familia, y este hecho ha dado oportunidad a que pues nadie quiere bailar como con la más fea, ¿no? Así nos decían en la escuela. El bailar con la más fea es acercarte verdaderamente por amor, por pasión, por convicción y con capacidad. Siendo estrictos, este campo se inició solamente para los médicos y para las enfermeras. Posteriormente fueron incluyéndose algunos aspectos técnicos como los podólogos. Y estos médicos y enfermeras que vieron que necesitaban de especialistas, fueron invitando a ortopedistas, a cirujanos vasculares, y hoy en día una especialidad de podiatría que marca la diferencia entre el hecho de todo el equipo multidisciplinario. Voy a empezar por lo más fácil. La enfermería es un pilar fundamental en la atención en la salud y hay enfermeras especialistas en heridas de pie diabético, certificadas por institutos nacionales, que han tomado bastantes cursos en clínicas de heridas. Ellas siempre serán bienvenidas y son personas indicadas. Existen médicos generales que han hecho diplomados, que en instituciones avaladas, por supuesto, que tienen mucha práctica en el pie diabético, pero que no hacen procedimientos quirúrgicos. Repito, que no hacen procedimientos quirúrgicos. Y después ahí viene el amigo licenciado podólogo. El licenciado podólogo es el que está en comunicación con estos dos individuos anteriores, el médico general y la enfermera, y se encarga de estar viendo a su paciente cada 2 o cada mes y medio, y evalúa el pie y le corta muy bonito las uñas, y le da un tipo de tratamiento especializado para desbridar un poquito los callos, las callosidades, y evoluciona este tratamiento. El ortopedista ya empieza a ver el pie, ya empieza a evaluarlo, no se diga el cirujano ya no solamente corta dedos, ya no solamente mocha pies, también ya salva extremidades, en conjunto con el cirujano vascular,
que bueno, si no hay sangre no hay nada, ¿verdad? Entonces, por supuesto que dependemos de esta especialidad que se encarga de revascularizar al pie diabético, es decir, de regresarlo a la sangre. Y el médico podiatra, fíjense lo que dije, la diferencia entre un podólogo y un podiatra es grande, no de manera disminutiva. El podiatra es médico. El podiatra debe de ser médico y tiene todos los conocimientos científicos de todas las especialidades, pero aparte, hoy se ha especializado en pie. Y este podiatra puede entonces realizar procedimientos quirúrgicos, como una curación más avanzada que pueda incluir algún tipo de desbridamiento, es decir, que corte algún tipo de tejido, que incluya otro tipo de tecnología como un ultrasonido, que incluya otro tipo de tecnología como un láser, o que se meta al quirófano con el cirujano, él como podiatra, o con el cirujano vascular, hacer un rescate de pie diabético. El podiatra sabe de uñas, las conoce perfectamente, hace algún otro tipo de intervención quirúrgica en los dedos, como alineación de fracturas, como prevención de que el paciente, si tiene muchos huesitos salidos a lo largo de la vida, no vaya a presentar una úlcera. El médico podiatra es un médico capacitado en algunas técnicas quirúrgicas preventivas y curativas en el pie. Y el podólogo, pues simplemente se enfoca en hacer todo lo preventivo del cuidado de las uñas. Doctor, es importantísimo todas estas diferencias que nos ha marcado. Gisela, adelante. Doctor, y entonces sería muy importante que nos dijeras dónde podemos encontrar podiatras, podólogos, equipos completos que, como bien detallaste, sería importante conocer su funcionamiento, pero también dónde podemos encontrarlos. Bueno, hoy en día pueden ustedes hacer, yo sé que para todo utilizan Google o un buscador, Google no me paga desafortunadamente, pero es el más común. Pueden hacer ustedes una búsqueda de médico podiatra, pero también vale la oportunidad de hacer una búsqueda de licenciado podólogo, porque hay técnicos podólogos que no sean licenciados, y la diferencia son 2 años de entrenamiento. También hacen muy bien su trabajo los amigos podólogos, y en conjunto están haciendo hoy la era más moderna de la prevención del tratamiento del pie diabético. Están haciendo zapatos individualizados a través de tecnologías como análisis de la marcha, como el poner a caminar al paciente en una barra que te mide la pisada, que te está grabando la pisada, que está dejando algún tipo de huella, para que después de eso lo pasemos a una computadora, y en conjunto este análisis de la marcha junto con el licenciado ortopodólogo, el podiatra y el podólogo, y si tenemos ingenieros en biomecánica, podamos hacer unas plantillas personalizadas. Hoy la era de la prevención de la ulceración del pie diabético está como no tienen ni idea. Conozco bastantes lugares. En México tenemos uno de los mejores lugares llamados Ortopod, dirigido por el licenciado Eduardo Delgadillo y Karen Ibáñez, que hacen este tipo de análisis de la marcha, y que hoy en día no estamos esperando a mandar una órtesis, es decir, una plantilla o una prótesis para cuando el paciente sea amputado. Hoy estamos obligados los equipos médicos a pensar que mi paciente, por el simple hecho de tener diabetes, en algún momento voy a necesitar hacer un análisis. Así como lo mandan a tamizar fondo de ojo, así como lo mandamos a hacerle sus exámenes de la filtración del riñón, estamos obligados, desde que tenemos un paciente con diabetes, a mandarle a hacer un análisis de la marcha para ir progresando sus plantillas, sus zapatos de manera individualizada. Doctor, ¿dónde trabaja usted? ¿Nos puede decir? ¿Usted tiene una clínica especializada en este manejo del pie diabético? La tengo en el corazón. Sí, no es mía. Desafortunadamente, es de todos ustedes, es del gobierno de la Ciudad de México, en los servicios de salud pública, y es la clínica especializada en el manejo de la diabetes de Miguel Hidalgo. Se encuentra en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la zona del casco de Santo Tomás, a un costado del Hospital Rubén Leñero y enfrente de la gloriosa Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Ahí se encuentra. Y doctor, ¿dónde lo podemos localizar a usted? ¿Nos puede dar un correo? ¿Algún dato que nos
sea de interés para nuestros amigos que quieran acercarse a usted? Sí, cómo no, permítame, voy a darle los teléfonos de los servicios de salud pública, en Por donde favor. ustedes podrán hablar por teléfono, pero lo más importante que les tengo que decir es que no tenemos ningún tipo de rechazo, pero sí tenemos orden, y este orden está dado por las referencias de sus médicos de las clínicas, no importa que sea particular, es mejor cuando viene de algún tipo de institución y los manda con una referencia, es decir, los refiere a que los valoremos. Y posteriormente nosotros priorizamos las atenciones. El teléfono es el 5551 32 1200, repito, 5551 32 1200, extensión 7340 y 7341. Nuevamente la información de dónde lo podemos. 51 32 1200, repito, 55 51 32 1200, extensión 7340 y extensión 7341. Gracias. Doctor Enrique González, muchísimas gracias por acompañarnos. Me parece que hablar de heridas, hablar de cuidado de los pies, tenemos pendiente, yo creo, doctor, hacer un programa sobre calzado, porque ese fue un tema que ya no alcanzamos a tocar en esta ocasión, pero siempre hay oportunidad de hablar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique González tiene muchísimas especialidades, pero a mí me gusta también saber que es uno de los fundadores de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, porque desafortunadamente, como él ya nos contaba, muchísimas personas que vivimos con diabetes tenemos un riesgo grande de sufrir amputación si no logramos el manejo adecuado de nuestra condición. No es para meternos miedo, al contrario, doctor, es para estar muy atentos de la salud en general de nuestro cuerpo y muy especialmente de nuestros pies. Doctor Enrique. Claro, muchas gracias, Gisela. Pues te agradezco la invitación. Saben que, como les decía, ¿cuál es el especialista ideal? El que sepa, el que pueda, el que quiera y el que se capacite. Esta es la respuesta, yo creo que podamos quedarnos en cuanto a conclusión. Evidentemente todos tendremos nuestras limitaciones y nuestras limitantes y hay que entenderlas como tal. Y la más importante, entender que necesitamos de un equipo multidisciplinario para tratar de prevenir, ya no de frenar, de prevenir, hablemos ya de prevenir esta complicación secundaria. Pues doctor, muchas gracias por su presencia en este programa. Estaremos en contacto con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. Y gracias también a todos los amigos que no se pierden este programa todos los viernes en punto de las 12 del día. Diabetes y yo. Muchas gracias a todo el equipo que participó, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Luisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.